Cabrera es una aventura y el viaje comienza aquí. Vais a coger un barco para dirigiros a uno de los parajes mediterráneos que están mejor conservados y allí pues vais a poder disfrutar de todo un espectáculo, de paisajes marinos, de paisajes terrestres y geológicos y por ello pues tenemos que aprovechar el día para disfrutar y al mismo tiempo pues tener el máximo cuidado, respetar las normas para dejarlo exactamente igual de como nos lo hemos encontrado. En 1916, el gobierno expropió estas islas para mantener la neutralidad y seguridad de la zona y evitar su uso estratégico para otras funciones, como es el caso de la Primera Guerra Mundial. Con esta decisión se comenzó a fraguar la protección del archipiélago hasta que se declaró Parque Nacional. Pues sí. La verdad es que fue a principios del siglo pasado cuando se fraguó el inicio de esta protección, que ya se hizo efectiva a través desde 1991. Cabrera ha supuesto, y lo sigue siendo, digamos, la primera incursión en el medio marino de la conservación del más alto nivel de nuestra nación, es decir, de los parques nacionales. Y en aquel entonces era un hecho nuevo y era, digamos, empezar una nueva gestión en un medio en el que no teníamos todavía experiencia, recursos y sobre todo guías de manejo. Cabrera supuso tres matices para la gestión. Uno, la dificultad de la gestión de este medio a nivel tanto de logística como de presupuestos, desarrollo de infraestructuras de uso público. Todo es un poco más complicado, todo hay que llevarlo, todo hay que traerlo. También hay otra cosa que fue un cambio importante en aquel momento y fue el hecho de incluir la existencia de una actividad extractiva profesional, como es este caso el tema de la pesca. Y por último también una cosa que fue interesante y ha resultado definitiva en aquella nueva aventura de conservación fue el hecho de que la propiedad del parque fuera una propiedad militar. Lo es por dos motivos. Uno, por el propio hecho de que sea un territorio 100% público, facilitó mucho las cosas a nivel de entendimiento, y por otro lado el tema de que fuera precisamente la administración militar que nos han ayudado y nos siguen ayudando hoy en día totalmente a conservar este maravilloso espacio natural protegido que me atrevo a calificar como quizá, por la experiencia que tenemos a nivel internacional, como uno de los mejores de Europa, si no del mundo. Antes del Mediterráneo, aquí había un mar mucho más grande y extenso. Aquí empezó todo para poder comprender el paisaje actual. Las islas no siempre fueron islas y el nivel de las aguas no siempre fue el mismo. Lo que ahora vemos es la consecuencia de un largo proceso geológico que comenzó, como se decía antes, en el Tetis, en el amplio mar del Tetis que llegaba hasta el Océano Índico. Luego se restringió a lo que es la cuenca mediterránea y allí se fueron depositando toda una serie de materiales desde lo que hay en Cabrera, digamos, desde hace 200 y pico millones de años. Yo siempre digo a los compañeros de Cabrera que no saben el patrimonio geológico que tienen la isla. Se pueden ver espectaculares fallas de distensión, se pueden ver cabalgamientos, se puede ver la combinación de ambas cosas y desde el punto de vista paleontológico y estratigráfico hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, al lado del puerto hay unas calizas nodulares que tienen ammonites. En el mismo puerto hay un afloramiento de calizas numulíticas con una sopa de nummulites realmente espectacular. Continuando, se sube hacia Anxiola y se pasa por el Coll Roig y se llama Roig por unos tonos amarillos rojizos que corresponden a los mismos afloramientos de Eoceno con nummulites.
Y luego está el tema de las cuevas. La más famosa turísticamente es la Cueva Blava, que tiene mucho interés geológico por el sistema de fallas conjugadas. Además de la Cueva Blava hay la Vent des Frare y luego la Cueva des Burrí, que tiene como interés que al fondo de la cueva hay un lago, salobre, porque está en comunicación con el mar prácticamente al mismo nivel, ¿no? En el paso entre la isla de Mallorca y el archipiélago hay que tener muy en cuenta los vientos de levante, que pueden hacer muy difícil la travesía o incluso no permitirla. Pero para conocerlo mejor es fundamental ponerles nombres a las islas y saber algo de ellas. Cada una tiene sus peculiaridades. Comenzamos el recorrido con Naforadada, con su singular faro que nos abre la travesía y nos muestra el camino. Un poco más allá, los islotes de Napobra y Naplana, gemelas en apariencia pero diferentes, cada una con singularidades botánicas propias. La siguiente es la isla de Esconils o Conejera, la segunda en tamaño y con presencia de agua dulce. Antiguamente poblada por conejos, hoy da cobijo a una colonia de crías de aves muy importante. Narredona cierra esta sucesión de islas e islotes que albergan tantas singularidades animales y botánicas. Y llegamos a Cabrera Gran, la más grande de todas, y nuestro destino en este recorrido por el Mediterráneo, que justo al lado opuesto nos muestra los islotes de Els Estels, cerrando el archipiélago de Cabrera. Nos encontramos en la isla más grande, la que da nombre al archipiélago. Cabrera Gran es como la llaman por aquí. Es la única que ha sido habitada y por lo tanto la que contiene nuestras huellas y mucho que contar. Bienvenidos al Parque Nacional, habéis llegado. Vamos a hacer una excursión preciosa hoy, vamos a disfrutar de todo, del paisaje, del silencio, de la maravilla de este espacio emblemático. La conservación es nuestro principal objetivo, pero también queremos que conozcáis un poquito sus valores, que vosotros también disfrutarlo, conocerlo, forma parte de la conservación, de la educación ambiental. Vamos a hacer una excursión muy conocida, muy emblemática en el parque, vamos a ir al Far de Nanciola. La excursión durará unas 3 horas y media aproximadamente, son unos 9 kilómetros ida y vuelta, vamos a ir por el mismo camino y es un poco dura. Vamos a tener que caminar un poquito, que esforzarnos un poquito, pero la verdad es que va a valer la pena porque es maravillosa. Vamos a ver aves, vamos a ver plantas, vamos a saber de la historia del parque y vamos a disfrutar de su patrimonio natural, histórico, cultural, en todo su apogeo. Entonces, ¿estáis preparados? Porque nos vamos a ver al final. Bueno, de la historia de Cabrera yo destacaría 3 episodios. Uno, el más antiguo en el tiempo, la instalación de una comunidad monástica en el siglo V después de Cristo. Que lo que querían estos monjes era alejarse de la sociedad
vivir de una manera lo más cerca posible a Dios. De este monasterio solo conocemos una referencia escrita, que es una carta del Papa Gregorio Magno, que envía a un funcionario suyo a poner orden entre estos monjes, pero gracias a las investigaciones arqueológicas ya hemos podido conocer cómo se había desarrollado en la isla. El segundo episodio tiene que ver con la piratería. Y es que Cabrera, como tiene un puerto natural muy bueno y además tiene agua para toda una flota, fue uno de los lugares elegidos por los piratas berberiscos o turcos como base de operaciones, y claro, esto significó que las autoridades de Mallorca quisieran construir allí una torre que servía para que los guardianes, enseguida que veían barcos enemigos, avisaban a Mallorca para organizar una flota y ir allí y asustarlos para que se fuesen a otros lugares. El tercer episodio destacable de la historia de Cabrera es cuando después de la batalla de Bailén llevan la mayor parte del ejército derrotado de Napoleón y lo confinan en la isla de Cabrera. En una isla tan pequeña se está hablando de que se confinaron entre 9 y 15.000 prisioneros. Es una concentración de personas muy grande. Muchos de los supervivientes escribieron memorias de lo mal que lo pasaron y muchos otros detalles del día a día. Y la suerte también es que el día que les comunican que hay unos barcos allí que se los van a llevar a su país, incendian el campamento. Y esto para los arqueólogos es fantástico, porque deja una fotografía de todo lo que tenían en aquel momento y conservan mucho mejores los restos arqueológicos. La protección de estas aguas nos permite volver a ver el regreso de las artes tradicionales de pesca. Los pescadores se están convirtiendo en auténticos cómplices de trabajos de investigación y en una forma de hacer compatible la conservación con la vida actual. Aquí vivo, soy el pescador de la isla y bueno, sigo con lo que viene haciendo la familia durante 50 años, que es cargarse un poco de lo que pasa por Cabrera, y me quedé con el barco del abuelo y soy el pescador de aquí de la isla. Bueno, no el único, sino el que vive aquí siempre y nada, es un gusto muy grande formar parte de esta familia del parque y seguir con lo que viene haciendo la familia siempre. Y mientras podamos, pues aquí seguiremos por muchos años. Las otras posibilidades de visitar y conocer la isla nos pueden llevar hasta el imponente castillo que está estratégicamente situado, o desplazarnos hasta la parte más alta en Napicamosques, hacia las zonas que fueron habitadas del Sellé. Camino el observatorio de la Miranda, o hacia otros lugares de la isla. Los casi 9 kilómetros que hay de punta a punta encierran muchas curiosidades y aspectos naturales merecedores de ser recorridos. En la Guerra de la Independencia de 1808 y tras diferentes circunstancias, acabaron llegando a la isla unos 9.000 prisioneros franceses, convirtiéndola en una prisión en la que acabaron muriendo muchos de ellos, salvándose tan solo 3.600 que volvieron a Francia. Su estancia, su forma de organizarse, nos ha dejado muchas huellas que nos cuentan una triste historia. Estamos ahora mismo llegando a lo que es el monumento a los soldados franceses, que fue erigido por el príncipe de Joinville en el año 1847. Se trata de un obelisco situado encima de unos restos también de los propios soldados napoleónicos. Durante estos tiempos nos han quedado
un legado de documentos escritos, de cartas de los soldados, así como también unos trabajos de artesanía, como es el famoso juego de ajedrez que hicieron como regalo para el Napoleón. También recordar que la Armada francesa periódicamente viene a las sierras de Cabrera para rendir un homenaje en memoria a las penurias que pasaron los soldados prisioneros napoleónicos. Nos hemos trasladado al interior para no perdernos la zona que más se ha habitado y que más cambios ha tenido. Aquí aparecen las huellas de las plantaciones de viñedos que se extendieron por el territorio. Estamos ahora en la zona llamada de Can Feliu, que fueron los últimos propietarios civiles de la isla de Cabrera. En el fondo vemos la zona de huerto, la casa donde estaban habitando y justo abajo el jardín botánico del Parque Nacional, donde están representadas las especies vegetales tanto de la isla, del archipiélago, como algunas otras de las Baleares. También al lado tenemos el edificio del Museo Etnográfico, que lo llamamos Celler, que sería la bodega, que nos da una idea también de los aprovechamientos agrícolas que estuvo realizando la familia Feliu, aprovechando la plaga de la filoxera que empezó en la zona de Francia, apostando y haciendo la inversión para producir vino en la isla de Cabrera. Es un edificio que nunca llegó a terminarse de construir, pero nos da una idea de las intenciones que tenían para producir vino. Una de las actividades tradicionales de las que tenemos clara constancia es la de la producción de cal viva. En la isla existen restos de antiguos hornos y cerca de nuestro recorrido podemos ver uno de ellos y conocer mejor su funcionamiento. Nos estamos acercando a un horno de cal. Un modo de aprovechar los pocos recursos que nos ofrecía la isla era la obtención de cal a través de la cocción de la roca calcárea. La cal ha sido un elemento hasta hace relativamente poco importante en nuestra vida cotidiana. La utilizábamos como mezcla para obtener argamasa, para desinfectar, para encalar e incluso también se ha llegado a utilizar en agricultura. Dos elementos básicos para la obtención de esta cal eran la leña y la roca calcárea. Dentro de este horno se cocía esta piedra durante 7-10 días a fuego vivo. Regresamos a nuestro recorrido para reencontrarnos con el mar. Hay un mundo bajo el agua que sostiene una vida llena de amenazas para el Mediterráneo, con la cada vez mayor contaminación y deterioro de los ecosistemas marinos. Cabrera es un refugio de gran importancia que nos muestra sus riquezas gracias al trabajo de muchas personas que dedican su vida a ello. Algunos de ellos estaban desde el principio y nos sirven de guía en el camino. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el archipiélago de Cabrera estaba en mucho mejor estado de conservación en el medio marino que cualquier otra zona de las Islas Baleares? ¿Debido a qué? Pues que los militares tenían restringida la venida de gente a Cabrera y las comunidades marinas estaba muy bien preservado, excepto una cosa, que eran los peces. Los pescadores sí tenían permiso de venir a pescar, pero no los turistas. Entonces, al declararse el año 91 Parque Nacional, todo esto cambió. Se restringió mucho la pesca y lo que hubo a partir del año 91 es una recuperación espectacular de las especies de interés pesquero. Entonces, esta es la gran diferencia entre la Cabrera de pre-parque a la Cabrera parque. Estos son los pros, también hay los contras. Y los contras, aquí en Cabrera, siendo un lugar que está protegido localmente, hay que buscarlo en efectos de cambio general. El trasiego del hombre, junto con todo lo que conlleva, ha implicado una
aparición de especies no propias en los ecosistemas de un lugar que provienen de cualquier lugar del mundo. Entonces, el año 2003, por primera vez, se documentaron las primeras especies de algas invasoras en Cabrera y hemos estado siguiendo el progreso de estas especies. Es decir, en el año 86 no había especies invasoras en Cabrera, el año 2020 tenemos especies invasoras en Cabrera. En el año 1986 encontramos en la pared de la Imperial una pared de gorgonias, que son como unos corales blandos enormes, precioso, el lugar más bonito del Mediterráneo. Estos organismos, estas gorgonias, que no dejan de ser corales, son extraordinariamente sensibles a las temperaturas elevadas. Con el aumento de las temperaturas a las que hemos asistido esos últimos 15-20 años, gran parte de las poblaciones de las gorgonias de la isla de la Imperial ha muerto. ¿Cómo controlas la entrada de especies invasoras a un parque nacional cuando te vienen de todas partes? ¿O cómo frenas el cambio global, las anomalías térmicas positivas en un parque? Es imposible. O sea que no son problemas ligados a la gestión y a la conservación del parque, sino son problemas ligados a cómo los humanos estamos tratando al planeta y lo que estamos haciendo con él. Los fondos litorales, hasta los 120 metros de profundidad, han sido hasta la ampliación del parque el escenario fundamental de muchos trabajos de investigación. La vida marina que tenemos más a nuestra vista merece todo el cuidado y control. La localización de Cabrera, en el sur de Mallorca, y el hecho de que es un archipiélago, le aporta una gran diversidad de fondos litorales, ¿no? Con sitios protegidos, pequeñas bahías, zonas de corriente, y eso va a favorecer que la zona litoral se desarrolle, haya una gran diversidad de especies. Cuando se protegió era un sitio muy pobre, ¿no? Estaba muy explotado. Y ahora, después de 26 años, los fondos son totalmente diferentes. O sea, la comunidad que se ha desarrollado de peces es riquísima y es un gran regalo poder bucear allí, ¿no? O poder ver cómo se recuperan las poblaciones una vez que se protegen o se controla la actividad pesquera, que es lo que está pasando en Cabrera. En Cabrera hay zonas que son reserva integral y zonas en las que se permite la pesca artesanal, pero es una pesca artesanal regulada. Eso ha hecho que las poblaciones se recuperen, sobre todo las poblaciones de especies vulnerables, que son los grandes serránidos, los espáridos, las variadas, los sargos y también otras especies como las corvinas. Además, Cabrera tiene la ventaja frente a otras reservas o parques, es que tiene zonas muy buenas para el reclutamiento. Y esas zonas de reclutamiento están muy bien conectadas con los fondos de los adultos. Quizás la especie o las especies que más llaman la atención y se han recuperado más en Cabrera son los grandes serránidos, los meros, ¿no? Y ahora mismo tanto se pueden ver reclutas de meros, que en otras reservas son raros de ver, como grandes ejemplares de meros. Ahora mismo tenemos una de las densidades más altas del Mediterráneo, tanto del mero típico, del mero marrón, como de forgís o del gitano. Hace unos años a la especie les atacó un virus que diezmó, bueno, calculamos aproximadamente que el 70% de la población murió. Es un virus que se contagia por contacto y claro, las poblaciones cuando son más densas son las que se ven más afectadas y Cabrera pues fue de las zonas más afectadas aquí en Baleares. Pero ahora mismo la población está totalmente recuperada. Son procesos naturales, pero cuando el sistema es maduro, cuando hay un buen reclutamiento, cuando las poblaciones están bien protegidas, ¿no? Como es en el caso de Cabrera, se recuperan después de que pasan eventos de mortalidad como estos.
Cuanto más nos alejamos del borde del mar, vamos comprobando cómo la vegetación varía y aprovecha cada rincón para tapizar la isla, para darle una base de vida en la que los demás seres encuentran cobijo y alimento. Es una adaptación permanente a las situaciones cambiantes. En Cabrera el clima es muy hostil para las plantas. Han de pasar un verano larguísimo, muy caliente, seco. Entonces estas plantas que hay aquí, que son las típicas plantas mediterráneas, lugares que han podido resistir, se han adaptado a esta falta de agua. Podemos ver muchas especies distintas porque todas se parecen. Muchas de ellas presentan unas adaptaciones muy similares en la forma de las hojas, en su dureza, en su ciclo biológico a lo largo del año. Muchas especies que hay aquí quizás no veremos cómo cambian a lo largo de estaciones, pero sí que lo hacen. Y este es el gran valor que pueden tener muchas de estas especies, en el sentido de que se han adaptado a esta enorme dureza. También a pequeños cambios que hay en la topografía, pequeños cambios que hay en función de la distancia al mar, o zonas donde la insolación es completa durante todo el mediodía. De estas pequeñas modificaciones del medio ambiente son los que provocan muchas veces grandes cambios en la composición de la flora o en el desarrollo de las plantas. Los animales han tenido un papel importantísimo, relevante en el paisaje de la isla. Durante muchísimos años, durante siglos, seguramente durante milenios, ha habido herbívoros en Cabrera, ha habido cabras introducidas que modificaron profundamente el paisaje de la isla. Y precisamente ahora que es Parque Nacional, que se han retirado estas cabras, ha habido un cambio enorme en el paisaje, porque muchas zonas han dejado de ser pastadas, la vegetación se ha desarrollado de manera mucho más espontánea y han ocupado espacios que antes no podían. Y también otros animales han tenido una pieza clave en el paisaje de la isla, algo tan pequeño como, por ejemplo, las lagartijas endémicas. La falta de recursos ha hecho que evolucionen y puedan adaptar su dieta a comer el néctar de las flores, incluso los insectos que viven sobre las flores. Son lagartijas que viven solo en estas islas porque desaparecieron del resto de las Islas Baleares, por culpa de la llegada del hombre, por culpa de la llegada de otros animales. ¿Por qué se conservaron en Cabrera? Precisamente porque este efecto de estos animales introducidos no las afectó. Cabrera la podemos considerar un gran laboratorio de la evolución, donde ha permitido cambios sutiles también y aparición de nuevas especies propias de la isla porque no se ha modificado su ambiente. Son lugares que nunca se introdujeron las cabras, nunca se introdujeron las ratas, nunca se introdujeron los conejos. Y entonces en estas pequeñas islas, que ahora no podemos llegar a ellas porque son reserva integral, en estas pequeñas islas hemos podido conservar reliquias de épocas muy remotas, porque solo allí se ha conservado el hábitat que había en esas épocas. Podemos descubrir la enorme afición que existe y la gran importancia que este espacio encierra para las aves que viven en las islas, para las que las aprovechan para nidificar y para las que de forma ocasional las utilizan como paso y refugio. Cabrera tiene un valor excepcional para las aves básicamente por dos conceptos. Las que crían aquí, que son sobre todo aves marinas, porque en verano y en primavera las islas son muy secas y muy calurosas, entonces es difícil sobrevivir, pero las aves marinas sí que encuentran un entorno perfecto y todas las islas y los islotes están llenos de colonias de gaviotas, de pardela cenicienta, de pardela balear, que es una ave especialmente delicada porque está en peligro crítico de extinción y que en Cabrera tiene una de sus mejores colonias. Las islas tienen un valor excepcional para las aves migratorias. Cabrera está a medio camino, casi matemático, entre Europa y África, entonces es un lugar excepcional para que descansen los pequeños pajaritos, las pequeñas aves que migran cada año y encuentran aquí una plataforma donde descansar, donde recuperarse si hay mal tiempo, de tormentas, donde alimentarse y donde pasar peligro, porque al mismo tiempo hay colonias de halcones de Leonor, otra ave magnífica que en Cabrera tiene uno de sus mejores hábitats, que aprovechan este otoño para criar sus pollitos, porque
se alimentan de paseriformes que cazan en su vuelo de retorno a África. Es un lugar, como digo, excepcional y de una riqueza ornitológica tremenda, y hay que seguir luchando porque siga así, ¿no? Porque no pierda ni uno de estos valores. Recientemente el parque se ha ampliado mucho, tanto que se ha convertido en el más grande de la red española, y todo ha sido para proteger la riqueza del mar. Ese espacio que no parece tener fronteras en la superficie del agua, pero que cada vez es más conocido en su interior. La gran caída de relieve y los fondos profundos hacen que esta zona sea muy importante para la cría de los atunes rojos y para la presencia y ampliación de los gigantes cachalotes que viven tan cerca de nosotros y no sabemos nada de ellos. El mar abierto es como un desierto azul, como el Serengeti azul. Y en este medio, aparte de la capa de refracción profunda donde encontramos cachalotes y delfines como el delfín de riso, que se alimentan de estos calamares de profundidad, encontramos también en superficie otro hábitat que es el de los de frentes de corrientes donde se acumula plancton, larvas de peces, como por ejemplo el atún rojo, que es una especie que encuentra en estas aguas también su principal zona de reproducción. Aquí tenemos tortugas de 3 poblaciones. La principal son tortugas que vienen desde Estados Unidos y del Caribe, y es la tortuga común, y cada una de estas tortugas genera una especie de oasis. Y una de las hipótesis que tenemos es que el hecho que haya decenas de miles de tortugas haciendo estos oasis hace un efecto en cadena que permite a larvas de pescado y a otras especies una conexión para proliferar. Si no hubiese estas pequeños oasis a lo largo de este gran Serengeti azul, pues posiblemente no tendríamos la gran riqueza de depredadores que, bueno, en el caso del hombre siempre han interesado mucho la pesca, ¿no? El principal foco de nuestros trabajos es la pesca fantasma, y estamos viendo un gran problema de enmayamiento de tortugas en lo que llamamos dispositivos de agregación de peces que se lanzan para capturar tortugas o también para pescar. Son artefactos muy rudimentarios, están muy ligados a un problema humanitario de campos de refugiados a lo largo del norte de África, y bueno, pues este año estamos absolutamente saturados de este tipo de artes de pesca y también de tortugas enmayadas. El centro de recuperación de la Fundación Palma Aquarium no da abasto con las tortugas que entran. Y bueno, es parte de lo que estamos estudiando aquí en estas aguas, que muestran una vez más la importancia y la relevancia de esta ampliación que se ha hecho en Cabrera. La capacidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías se ha incorporado a los trabajos de inmersión y buceo tradicionales para analizar y conocer mejor los hábitos y comportamientos de las especies. El mundo pelágico, el de las grandes profundidades, es el nuevo escenario de trabajo. Con Save the Med venimos desarrollando un proyecto en el Parque de Cabrera que se llama Animales Oceanógrafos, el cual se centra sobre todo en el seguimiento a través de marcas satelitales para conocer los movimientos, la distribución de especies como sean las tortugas marinas, tiburones o mantas, y también trabajar en el censo, en la observación y recoger datos de grandes cetáceos que estén en esa área, en el medio pelágico del Parque de Cabrera. Con todos esos datos lo que pretendemos es conocer la distribución, el uso de hábitat que hacen esas especies, no solo del medio pelágico en general, sino del Parque de Cabrera, para aplicar esos datos, esos nuevos conocimientos a la gestión del parque. Y un aspecto muy importante es no solo conocer la distribución, la ecología o la biología de estas especies, sino que esos datos puedan ser contrastados o cruzados con mapas de riesgo, ya puedan ser de navegación, rutas de navegación, contaminación o esfuerzo pesquero, para intentar así minimizar los impactos que puedan tener esas actividades sobre esas especies. El mar empieza a dar cada vez una dimensión mayor al parque. Sus sonidos se mezclan para mostrarnos un mundo del que sabemos poco.
Aprender a escuchar es descubrir su presencia. La verdad es que estando en una lancha, grabando sonido, es muy difícil oír cualquier otra cosa que no sea el mar. El oleaje, por supuesto, pero también el golpeteo de las olas en el casco, el chapaleo. O ese regolfar del agua cuando se enrosca en las oquedades, en la costa. Pero bueno, estamos en otoño, ya prácticamente todas las aves marinas han acabado de criar, las pardelas, baleares y cenicientas dejan ya de gritar de noche en los acantilados, pero podemos escuchar las voces de dos aves marinas, la gaviota patiamarilla, la más común, la letanía clásica, y también esa voz de gaviota un poquito más ronca, un ave un poquito menor, que es una auténtica joya aquí en Cabrera, la gaviota de Auduin, un endemismo del Mediterráneo. Pero no solamente están las gaviotas, también hay alguna otra ave criando en estas fechas, aunque haya dicho que ya habían acabado. ¿Escucháis esos cacareos agudos? Son las colonias de halcones marinos del halcón de Leonor, que crían tan tarde aprovechando que es ahora el paso de aves migrantes hacia el sur, hacia África, y es cuanto más fácil es cazar, cuanto más comida hay para sus pollos. Pero yo creo que aquí en Cabrera es mucho más interesante lo que suena abajo que lo que suena en superficie, lo que suena en el mundo submarino. Y para escuchar ahí abajo necesitamos echar un anzuelo. El anzuelo es esta cápsula, es un hidrófono. El hidrófono es un micrófono especialmente diseñado para funcionar bajo el agua. Y veréis cómo al sumergirlo empezamos a escuchar un mundo extraño. Tiene que ser además necesariamente a través de la señal que te envió la cámara, porque esto, si no, no se puede oír. Si estuviéramos unos kilómetros mar adentro, quizá escucháramos unos clics muy potentes, unos sonidos tremendamente fuertes de los cachalotes o de alguna orca, pero aquí, tan cerca de la costa, sobre las praderas de Posidonia, también escuchamos unos clics, unos sonidos extraños, a unos 10-15 metros de profundidad. Es el sonar, la señal de navegación de los delfines. No sé si el delfín mular, el más común, o quizá el delfín común. Esas series largas de pulsos con las que los delfines identifican de oídas acústicamente lo que tienen delante. Con ese sonar, el delfín sabe si ahí delante hay un barco, la costa, quizá un banco de pescado o este hidrófono.